Un saludo a esa comunidad de treseros interesados en profundizar un poquito más en este instrumento, el tres cubano, y en aquellos interesados en profundizar en lo que es la música latina y todo lo que tiene que ver con las raíces, con el concepto de tumbar, con el concepto de crear este estilo musical en particular. Como he venido diciendo anteriormente, estoy haciendo tutoriales cada semana en la que estaré abordando temas relacionados con este instrumento. Si tú estás interesado en profundizar un poco más en este instrumento, como siempre te recuerdo, puedes suscribirte a mi canal de YouTube llamado Tres Cubano, y también puedes suscribirte a mi canal de Facebook llamado también Tres Cubano, donde siempre estaré actualizándolo con tutoriales, vídeos, ejemplos, en los cuales tú podrás utilizar el arte de la imitación y buscar tu propio sonido en el instrumento. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que no se habla mucho, pero que tiene mucha importancia en la música con este instrumento en la actualidad. ¿Y por qué digo en la actualidad? Porque como ustedes pueden saber, bueno, no todos lo saben, pero ya que estamos en el tema lo abordo. Este es un instrumento para tocar música tradicional, y eso quiere decir que los orígenes de ese instrumento estaban en los campesinos de Cuba, que utilizaban este instrumento para expresar a través de su trova todo ese arte que tenían dentro. Obviamente la gente campesina no tenía acceso, bueno, no todos tenían acceso a una educación musical más avanzada y más técnica. Entonces ese instrumento muchas veces se aprendía de manera empírica, por lo tanto los fundamentos de ese instrumento son muy empíricos. Recién ahora es que en las universidades de Cuba se está empezando a estudiar como tal este instrumento, pero eso es algo que se está haciendo desde hace un par de años atrás, no desde mucho antes, o eso es algo que se está implementando ahora. Entonces ahora hay un estudio muy riguroso sobre este instrumento, sobre sus orígenes, sobre su aplicación en la música tradicional, en la música moderna y este tipo de cosas. Entonces el tema de hoy, como ustedes han leído en el título, se llama Contracanto en el tres cubano. Y muchos pensarán, ¿qué es contracanto? Yo lo voy a explicar. El término científico o el término por el cual se conoce contracanto es que es una línea melódica secundaria, o sea, un segundo tema, opuesta o asociada a la línea melódica principal de una canción. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué yo hablo de esto en este tutorial? Es muy sencillo. En las orquestas actuales, básicamente el tres cubano ha pasado a tomar un segundo plano, porque en las orquestas de música latina, en la mayoría de las veces, en vez de utilizar un tres cubano, se utiliza el piano, puesto que el piano, de alguna manera, al tener muchas más octavas y tener mucho más registro, pues de alguna manera su sonido y su timbre y la manera de ejecutarlo tiene mucha más sonoridad y potencia que el tres cubano. Más sin embargo, debemos recordar que el piano está haciendo el trabajo que en algún momento hacía el tres cubano, que era el de tumbar. Entonces, si tú eres tresero y quieres tocar en una orquesta, tú tienes que aprender a cómo tumbar con un piano. Por eso hablo del contracanto. Para hablar del contracanto,
vamos a meternos un poco en la historia. El contracanto tiene su origen en algo que en la música clásica se conocía como las fugas. ¿Y qué son las fugas? Las fugas es un procedimiento donde se superponen ideas musicales que se denominan como sujetos. Se superponen para crear una línea melódica más compleja. Y este procedimiento, como tal, uno de sus grandes precursores y uno quizás de los más famosos, era un compositor que se llamaba Bach, Johann Sebastian Bach. Y él, si han escuchado algo de él, él fue uno de los primeros en la historia en los que utilizaba mucho las técnicas de fuga para hacer sus composiciones. De allí las famosas fugas de Bach que se conocen. Antes de esta persona, la idea de superponer dos voces para sonar a la vez no estaba tan desarrollada. Sí que existía, pero no estaba tan desarrollada. A partir de Bach y otras personas de esta época, se empezaron a trabajar más este tipo de conceptos. Porque esto es lo que se conoce como, la fugas es una polifonía vertebrada por el contrapunto de varias voces. Ese es el término técnico. ¿Qué es el contrapunto? Porque es un término que se utiliza mucho en la música clásica. El contrapunto es una técnica de composición musical que evalúa la relación entre dos voces. Y a través de esa relación se crean patrones para ajustar las voces de manera que suenen, que no suenen disonantes, que suenen en concordancia y que suenen melódicas y dulces para el oído humano. Esto lo menciono porque si tú eres tresero y tú tienes la oportunidad de tocar con un piano, si el piano está haciendo un tumbao, tu objetivo, lo digo por experiencia propia, es meterte en el concepto no de imitar lo que hace el piano, porque va a ser muy difícil que tú como tresero trates de imitar lo que haga un piano. Lo puedes hacer, de hecho muchos treseros lo hacen, pero preguntándole a mis colegas treseros, informándome un poco más del tema, me he logrado enterar de que tiene mucha más efectividad superponer una voz o superponer un tumbao que vaya acorde al tumbao del piano. Entonces el efecto que tiene el 3 junto al piano es de más ataque. Entonces lo importante sería, cuando tú eres tresero, de tratar de encontrar una línea que esté adjunta o de alguna manera se acerque al tumbado del piano, así el ataque sea más potente y el sonido del piano no se mezcle o de alguna manera no entre en conflicto con el sonido del 3. Hice un poco de historia, un poco para situarnos un poco dentro del marco histórico de dónde viene el concepto de utilizar varias voces a la hora de interpretar una melodía. Entonces yo ahora voy a colocar un ejemplo de una canción que se llama Patacón Pisao y voy a superponer un tumbao muy sencillo. Va a ser un guajeo que le voy a meter encima de esa pieza para que ustedes lo analicen y ustedes vean cómo yo personalmente de alguna manera juego con los tumbados de los pianos para que de alguna manera el sonido del 3 enriquezca el sonido del piano y no entre en conflicto con él. Lo dejamos aquí. Ahora voy a colocar este ejemplo para que ustedes lo escuchen y de alguna manera se hagan una idea. Ustedes mismos pueden coger las piezas musicales y encontrar guajeos sencillos, no tiene que ser nada complicado, porque este instrumento no se trata de complicar, simplemente se trata de enriquecer. Les coloco un ejemplo para que ustedes se hagan una idea y ustedes prueben en casa.
La próxima semana estaré con más tutoriales. Si estás interesado, recuerda suscríbete a mi canal de YouTube y suscríbete a mi canal de Facebook. Y sigamos creciendo en este instrumento. Ahora te lo dejo. Esto es un contracanto de tres cubanos con una pieza que se llama Patacón Pisado. Lo que traigo es